Muy buenos días, vamos a hablar dentro del módulo de función pública territorial de la clasificación de los servidores públicos del orden territorial, el régimen prestacional y su régimen salarial. Empecemos con la clasificación de los servidores públicos a nivel territorial. De acuerdo a la ley 909, se entiende como servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Dentro de los miembros de corporaciones públicas en el orden territorial, entonces conocemos a los miembros de las asambleas, más conocidos como diputados, los miembros de los consejos o concejales municipales y los miembros de las juntas administradoras locales, conocidos como ediles. Los empleados públicos son los empleados de carrera administrativa, los empleados de libre nombramiento y remoción, los empleados de elección popular, los empleados de periodo fijo y los empleados temporales. Los empleados de carrera administrativa son los que acceden a la función pública a través de un concurso. Los empleados de libre nombramiento y remoción generalmente son los empleados de confianza y manejo dentro de una entidad pública. Vienen los empleados de elección popular, que a diferencia de los miembros de corporaciones públicas que también son de elección popular, se refiere más que todo a los de la rama ejecutiva, es decir, estamos hablando de gobernadores y alcaldes. Vienen los empleados de periodo fijo, que son de acuerdo a las necesidades del servicio de una entidad pública. Se contratan empleados solamente para un periodo y no hacen parte de los empleados de planta. Los empleados temporales son los que entran a suplir vacancias temporales o definitivas de un empleado de carrera administrativa, es decir, que están supliendo un empleo que se entiende de planta dentro de una entidad pública. Los trabajadores oficiales tienen una vinculación laboral, es decir, aquí debemos hacer una diferencia porque los empleados públicos están a través de una vinculación legal y reglamentaria, y los trabajadores oficiales tienen una vinculación laboral. ¿Cuál es la gran diferencia de eso? Que los empleados públicos no pueden negociar sus condiciones laborales como sí lo pueden hacer los trabajadores oficiales, que pueden llegar a convenir con el empleador o con la entidad pública, con el nominador de la entidad pública, sus condiciones laborales. ¿Quiénes son los trabajadores oficiales? Son más conocidos los trabajadores oficiales como los encargados de las obras y el sostenimiento de construcciones y obras públicas, los miembros de las sociedades de economía mixta y de las empresas industriales y comerciales del Estado. Hay otras clasificaciones importantes, entre esas está la clasificación según los niveles jerárquicos dentro de las entidades públicas. Entonces, en primer lugar tenemos a los del nivel directivo, que son los que se encuentran en el nivel más alto dentro de las entidades públicas o establecimientos públicos. Vienen los del nivel asesor, que prestan orientación a los primeros, posteriormente los de nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial, que son los encargados de todas las funciones del día a día de las entidades públicas. El régimen salarial de los servidores públicos territoriales es definido por el Gobierno Nacional de acuerdo al artículo 12 de la Ley Cuarta de 1992, que le subrogó a las corporaciones públicas esta facultad. Es decir, ya no le corresponde a las corporaciones públicas territoriales asignar o dar emitir los actos administrativos que ordenen en la asignación básica, mensual o prestacional de los empleados públicos o trabajadores oficiales dentro de las respectivas entidades territoriales. ¿Qué componen el salario de un empleado público dentro de los órdenes territoriales? Entonces, en primer lugar tenemos la asignación básica, que es lo que se conoce como el salario, que es la retribución a los empleados públicos como contraprestación de sus servicios, es la retribución a sus servicios prestados, partiendo de una designación, de un grado y de una nomenclatura. Es decir, existen unas escalas salariales que dependen de estos factores, de la designación del cargo,
del grado del cargo y de la nomenclatura. Esto viene por numeraciones y por nombre, nivel directivo, nivel asistencial, nivel profesional. Luego viene el auxilio de transporte, que solamente se le asigna a los funcionarios que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y está regido por el decreto 1374 del 2010 y decreto 5054 de 2009. El subsidio de alimentación es un subsidio una suma de dinero que se asigna a determinados funcionarios o servidores públicos que devengan no más de un salario de 0.23 pesos. Los gastos de representación son aquellos emolumentos que constituyen parte de la remuneración de ciertos servidores públicos. Es decir, no están separados dentro de la remuneración mensual, sino que se entienden como parte del salario. Estos gastos de representación solamente se conceden a determinados servidores públicos, entre esos los gobernadores y alcaldes. Los viáticos se conceden de acuerdo con el decreto 1398 del 2010, que fijó las escalas de viáticos, y este rubro es solamente para los empleados públicos o trabajadores oficiales que lo hayan acordado en el respectivo órgano. Y son los gastos de manutención cuando, previa resolución expedida por autoridad competente, deban desempeñar funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, o atienden a actividades transitorias u oficiales distintas a las inherentes al empleo del que es titular. Es decir, cuando por razón de alguna función, de algún encargo, debe trasladarse un empleado público a un lugar distinto al habitual de su trabajo, de su empleo, debe concederse estos viáticos de acuerdo a una resolución expedida por la entidad encargada. El régimen prestacional. Las prestaciones, que se entiende por prestaciones sociales, son los pagos que el empleador reconoce al trabajador directamente o a través de entidades de previsión o seguridad social, que se conceden en especie, en servicios u otros beneficios, teniendo como fin cubrir los riesgos o necesidades del trabajador asignados durante la relación de trabajo. Estos son diferentes al salario y diferentes a una indemnización. ¿Por qué son diferentes? Porque el salario constituye una retribución al desempeño de sus funciones, y una indemnización repara un perjuicio causado por el empleador. En este caso son diferentes a estos dos valores. Hay dos clases de prestaciones: prestaciones comunes y prestaciones especiales. En total, las prestaciones de los empleados públicos a nivel territorial son las siguientes: vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, prima de Navidad, subsidio familiar, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, dotación de calzado y vestido de labor. Este no corresponde a todos los empleados públicos, solamente a los que señale la ley y los respectivos órdenes territoriales. La pensión de jubilación, indemnización sustitutiva de pensión de jubilación, pensión de sobrevivientes, auxilio de enfermedad, indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, auxilio funerario, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y servicio odontológico, pensión de invalidez, indemnización sustitutiva de pensión de invalidez, auxilio de maternidad y prima de servicios. Espero que haya sido claro, clara la explicación que acabo de dar sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la clasificación de estos en el orden territorial. Agradezco su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.